Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, tomó el brazo, fue corriendo a dar nuevas a sus discípulos, y mientras iba a dar nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayáis a Galilea, y allí me verán. Amén. Si damos el lugar a la pastora. Una vez más inclinemos nuestro rostro, hermanos. Acudimos a ti, Señor, en reconocimiento que nosotros no somos nada, que dependemos de ti, y rogamos que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, sea por ti. Que tu Santo y Divino Espíritu sea el que hable y que acomode tu palabra a cada corazón, porque tuya es, Señor, tu palabra, y tú ya conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído este pasaje del Evangelio de San Mateo y vamos a meditar respecto a este pasaje de cuando las mujeres llegaron buscando el cuerpo de Jesús para ungirle. Iban las mujeres muy temprano, nos dice la Escritura, de madrugada. Iban deseosas de ungir el cuerpo de Jesús. En el pasaje que dimos lectura de eso nos habla. Pero al ir caminando, ellas recordaron, ellas pensaron que había allí una gran piedra en la entrada del sepulcro. Y se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Ahora en la historia de la humanidad también se pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? La piedra que se encuentra, que está frente a nosotros, frente al camino de la felicidad, que bloquea ese camino. ¿Quién tiene la suficiente fuerza para quitarla? La filosofía ha intentado, pero ha fracasado. ¿Quién puede ser? También esa piedra puede ser la piedra de la duda, de la incertidumbre, del odio, de la venganza, del poder. ¿Quién puede quitar esa enorme piedra para dar la felicidad, la inmortalidad y la luz? Generación a generación, el sepulcro ha tragado a millones y millones de personas. ¿Quién puede detener la terrible muerte o dar esperanza para después de la muerte? En la oscuridad hay muchos temores. Hay muchos intentos para saber la verdad. Los hombres se siguen preguntando: ¿quién va a quitar la piedra? Pero para las mujeres
Para las mujeres había 3 dificultades. La piedra era enorme. Además tenía el sello de la ley y era vigilada por los soldados. Para la humanidad son las mismas dificultades. La muerte es la enorme piedra que no puede ser quitada por ningún mortal, pues la muerte fue enviada por Dios como castigo por la desobediencia. Por lo tanto, no puede ser quitada. El sello rojo de la justicia de Dios está también sobre la boca del sepulcro. ¿Cómo podía ser roto? ¿Quién podía quitarla? La piedra. ¿Cuál es la respuesta? Las mujeres llegaron a la tumba, pero la tumba estaba vacía. La respuesta no está al alcance de los sabios, ni de los reyes, pero sí, para las mujeres que amaban al Señor, encontraron la respuesta, porque llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía, porque el Señor había resucitado. Hay todavía unas preguntas para el mundo. Hay otra vida. Los cuerpos van a vivir otra vez porque Jesús vive. No estén tristes los que están de luto, como los que no tienen esperanza, porque como Jesús se levantó de los muertos, así también los que mueren en Cristo serán también levantados. Seca tus lágrimas, porque la tumba del creyente solo es un lugar, ya no es un lugar de lamentaciones, sino un lugar a la inmortalidad. Así esta mañana hablaremos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que la piedra fue removida. Cuando hubo un terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. La piedra fue removida. La piedra que era considerada como la puerta, que impedía que entraran las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús. La piedra fue quitada. La tumba estaba bien asegurada por una gran piedra, pero el ángel la quitó y Cristo salió vivo. La inmensa piedra se hallaba en un extremo, a un lado, y por lo tanto la antigua prisión de la muerte no tenía puerta. Los creyentes podemos entrar, pero no hay nada que impida a salir a su debido tiempo. Nuestro Señor en la tumba estuvo dormido 3 días, según el decreto divino. Pero al levantarse con su poder, se llevó las puertas de hierro. Podemos recordar cuando Sansón fue encadenado y queriendo vencerlo, y estaba la gente alrededor de la casa donde él se encontraba. Cuando despertó, antes que despertaran todos, él salió, arrancó las puertas de la ciudad y se fue. Así nuestro Señor arrancó las puertas del hierro de la muerte, arrancándolas de su lugar. Nuestro Señor fue llevado a la tumba como un prisionero. Murió por nuestros pecados. Pagó en el madero la deuda que nosotros le debíamos a Dios, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Pero estuvo en la sepultura hasta que su obra fue aceptada. Y se levantó para nuestra justificación. Jesús pagó plenamente la deuda y la tumba no pudo retenerlo más. Fue puesto en libertad. Por lo tanto, nos regocijamos, hermanos. La tumba vacía de Cristo venció el pecado. El pecado fue eliminado
y la muerte destruida. Nuestros pecados eran la gran piedra que cerraba la puerta del sepulcro. Nos retenía cautivos en la muerte, en la oscuridad. Antes de Cristo había más pensar qué sería la muerte, pero Cristo vino, y a partir de la resurrección el sepulcro es un lugar. Ahora pensemos, ahora el sepulcro, la muerte, es un lugar de reposo, un aposento de retiro, un vestíbulo del cielo, porque con la misma seguridad de que Jesús se levantó, nada hay que pueda impedir la resurrección de los santos, porque la puerta ha sido quitada. La piedra quedó como una señal de la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte, del infierno. Cuando moría en la cruz, pensaban sus enemigos, pensaba aún Satanás que lo había derrotado, y sonrieron al ver el cuerpo inmóvil puesto en la tumba. Pero su gozo fue pasajero, porque en el momento designado por Dios, el que no podía ver la corrupción se levantó. Su talón fue herido por la vieja serpiente, pero en la mañana de la resurrección Jesús aplastó la cabeza del dragón. Nos dice el versículo, sigue diciendo el versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando miramos el sepulcro, removida la piedra y el ángel sentado sobre ella, se convierte solamente en un recordatorio de la victoria de Jesús que consiguió para nosotros. Tenemos luchas, es cierto, tenemos luchas contra el pecado, tenemos tentaciones, pero Cristo ha vencido. Somos que podemos derrotar a Satanás, porque Jesús lo derrotó. No caigamos en la tentación. Pidamos ayuda al Señor Jesucristo, porque Él derrotó la tentación. Jesús derrotó la muerte, el sepulcro. La resurrección del Señor es la piedra clave del cristiano. Pablo, en el pasaje que leímos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y muchos otros pasajes nos hablan. También Pablo en Primera de Corintios 15 nos habla que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Aún viviríamos en nuestros pecados. Pero Jesús se levantó de los muertos y hay muchos testigos. Leímos ahí en 1 Corintios 5 cómo dicen los apóstoles, cómo lo declaran. Nosotros que comimos y bebimos con Él podemos testificar que Cristo vive. Hombres sencillos, pero verídicos, que daban testimonio de que habían visto y oído al Señor. Nos habla varios pasajes de la resurrección de Cristo y nos son para nuestra confianza, para que nuestra fe descanse en esta gran verdad. Cristo resucitó. Jesús fue levantado de los muertos y va delante, que abre la puerta eterna del cielo para que sus seguidores puedan seguir confiando. Cristo se levantó. El ángel se sentó sobre la piedra, mirando y desafiando a los judíos. A los judíos, a su sello, a los soldados con sus lanzas, a la muerte, a la tierra, al infierno. Porque que no pudo retener al Señor de la vida. Y ahora el Señor había terminado su obra. Por siempre. Esa piedra ya no iba a ser usada otra vez. El ángel se sentó allí sobre ella. Nos dice en voz suave:
venid y descansad también. Porque no hay lugar más seguro de que el hecho de que nuestra salvación confiamos porque en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo. Si te encuentras triste, afligido, porque seres queridos se han partido, sentémonos confiados sobre la piedra y digamos que ellos sabemos que ellos también van a resucitar. Nosotros vamos a morir, nadie de nosotros es eterno. ¿Cuándo llegará? No sabemos. Y cuando llegará la muerte no sabemos. Pero si somos fieles a Dios, si hemos confiado nuestra vida, si hemos aceptado la salvación, no tenemos por qué temer. La muerte ha perdido su horror, porque Jesús resucitó de la tumba. Aunque seas una persona enferma, quebrantada, triste, solitaria, puedes también desafiar la muerte. Siempre, porque el Señor ha dicho, no debemos por qué temer, sino que digamos, ven pronto, Señor Jesús. Preparémonos, decía el apóstol Pablo, ¿no? Que él no temía la muerte. Él quería, decía, estar con el Señor. También nosotros confiemos en nuestro Señor. Si estamos con Él, no tenemos por qué temer a la muerte cuando llegue. La piedra también es una señal, solamente, que se encuentra debajo del ángel. Por un lado se encuentran los guardas, y nos dice la Escritura que cómo se encontraban los guardas, temblando y llenos de miedo, como muertos. No temamos las limitaciones. Hay limitaciones entre los vivos y los muertos, entre los que buscan y los que no buscan, entre los que odian, entre los amigos y enemigos de Cristo. Para sus enemigos, la resurrección es una piedra de tropiezo, una ofensa. Podemos recordar que en el Areópago, cuando Pablo predicaba a los atenienses, estaban muy interesados en escucharlo, porque querían saber cosas nuevas. Pero cuando habló sobre la resurrección, se burlaron de él y dijeron, otro día te oiremos, hoy no. Para su iglesia, la resurrección es la cabeza del ángulo de nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el triunfo. La resurrección es como la columna que Jehová puso entre Israel y Egipto. Esa noche, cuando los enemigos llegaron, cuando iban a cruzar, estaban a punto de cruzar el mar. Pero dice, Dios puso una columna entre su pueblo y los egipcios. Mientras para el pueblo de Dios era luz, era cuidado, para los egipcios era oscuridad, era temor. Así, la resurrección es una doctrina para los que confiamos en Cristo. Y cuando Cristo venga en las nubes con sus santos ángeles, los que no creyeron en la resurrección no se levantarán de su tumba. Pero qué gozo es para los creyentes la resurrección. Los que están del lado de la fe, en lo correcto, esperando su venida con deleite, preparándonos cada día para ver al Salvador venir en las nubes. Esta mañana preguntémonos, hermanos, ¿cuánto creo yo en la resurrección de Cristo? ¿Tengo vida en Cristo? ¿He muerto con Cristo para resucitar con Él? ¿Cuándo podemos decir, yo confío que soy salvo?
porque aquel que levantó de los muertos es el que está en mi vida. Es el que guía mi vida. ¿Podemos decir eso? Yo creo en Jesucristo. Yo creo en que Cristo vive y que estoy de su lado y que Él está en mi vida. Así es que no tememos. No debemos temer. El ángel consoló a las mujeres. Y Jesús también nos consuela y nos anima. Pero si aún no tienes la vida en Cristo, si no estás muerto mientras vives, es otro el temor. Es otro el pensamiento que hace temblar al ser humano. El que todavía no cree, no confía en el Cristo resucitado. Debemos de creer, debemos de vivir, debemos de pensar que el Señor es el vencedor. La predicación del ángel también fue simbólica. Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Su aspecto no dijo ninguna palabra los guardas. Para ellos su mensaje fue simbólico. Los miró con mirada relampagueante. Lo vieron con sus vestiduras blancas y nada más. Y nos dice el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero a las mujeres, sí, el ángel les dio su mensaje. Fue en palabras. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra viviente. Y el evangelio es un evangelio de palabras y de pensamientos. Es una cosa espiritual para todo aquel que ya es espiritual. Para todos que han sido despertados por el Espíritu Santo para saber las verdades espirituales. Lo que el ángel dijo fue: no temas. No temas, no temáis vosotras. La verdadera es la verdadera y divina valor que tiene de nuestro Salvador. No tenemos que tener temor, los salvados. Los que habéis seguido a Cristo, no tenéis temor, aunque la tierra tiembla. No temáis, porque Dios nos reservará, aunque la tierra sea quemada. Porque no descendió el ángel del terror, sino descendió el ángel de la vida. El que traía buenas noticias. No temáis, no hay terror en el cielo para un hijo de Dios que ha acudido a la cruz de Jesús. Y que confía su alma en el que derramó su sangre por él. ¿Tenemos miedo de morir? ¿Te alarma el sepulcro? El consuelo del Evangelio es, y que no hay en la Biblia por qué temblar, no hay ningún temor para aquellos que han puesto la confianza en el Señor Jesucristo. No temas, hermana, no temas, hermana. El pasado no hay por qué temerlo, pues hemos sido perdonados de nuestros pecados que hemos confesado al Señor. El presente no hay por qué temer, pues Dios proveerá para cada uno de nosotros, porque Dios es fiel y Él seguirá proveyendo para nuestra vida diaria, para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar. En cuanto al futuro, pensemos que está asegurado por el poder de Cristo que vive y que dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Había temor cuando Jesús estaba en el sepulcro, pero ahora Cristo vive, ya no hay lugar para el temor. El ángel dice: no temas. ¿Por qué hemos de temer?
si toda la obra de nuestro Señor fue consumada? El Señor resucitó y esto nos consuela. La duda y el temor y el temblor deben ser quitados. Cristo ha resucitado. Cristo puede socorrernos aún en las tentaciones. Si pedimos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús vive, intercede por cada uno de nosotros. Él puede salvarnos aún de los momentos más difíciles que podamos vivir. Por lo tanto, no temamos. Sigue diciendo el ángel en el versículo 5. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dios conoce. El ángel dice, sabía que andaban buscando a Jesús, pero el ángel no conoce más, ¿no? Dios sí conoce más, conoce nuestras vidas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, conoce los deseos de nuestro corazón. Él nos sigue observando. Nuestro Padre Celestial nos conoce. Y Él dice, ¿verdad? En su palabra, aún no está la palabra en tu boca, y aquí yo la conozco, y aquí yo la sé toda. Estemos seguros, estemos tranquilos, seamos pacientes, porque el cirujano Jesús sabe dónde está la herida, sabe cuál es el dolor, y Él nos cura, y Él nos venda. Descansemos en la fe de nuestro Señor y Padre. Él lo sabe todo. Estemos confiados porque su cuidado está basado en el conocimiento infinito. El ángel siguió diciendo a las mujeres que Jesús había sido crucificado y no estaba allí. Había muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores que le habían dado la espalda. Pero estas mujeres estaban allí con su lealtad. Habían ido para ungir el cuerpo de Jesús. No se sentían avergonzados de su maestro. Si todo el mundo se va, digamos nosotros, yo nunca me iré. Si muchos se van y dejan al Señor, yo le seguiré, yo le serviré, yo estaré con Él, porque es hermoso estar con Él, porque Él estará conmigo. Y el día cuando Él venga, si nosotros no nos hemos avergonzado de ser cristianos, de ser sus seguidores, en aquel día cuando Él venga, podrá también venir y decir, no temas, no temas, estarás conmigo en el paraíso. No está aquí, ha resucitado, dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. El ángel, después de darles consuelo, les da un encargo de su maestro vivo. Nosotros oramos a un Salvador vivo. Nosotros creemos y confiamos y nos consuela un Cristo vivo. La tumba está vacía, pero también nos da un encargo, así como el ángel les dio un encargo a las mujeres, también nos da un encargo a nosotros. Que vayamos y digamos a otros que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Digámoslo a otros, compartamos, declaremos, como lo hacían los primeros cristianos. En el primer día de la semana se decían unos a otros, el Señor ha resucitado verdaderamente. Y si alguno te pregunta, ¿qué quieres decir con eso? Puedes hablarle del Evangelio de Jesucristo, porque este es el verdadero Evangelio, que Jesús murió por nosotros, que fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado. Y esa era la predicación de Pablo y los apóstoles: un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que está con nosotros.
Cristo murió por nuestros pecados, pero vive de nuevo porque nuestras almas puedan vivir confiadas. Digamos a otros que Cristo vive. Les invito a que busquen en su himnario el himno número 223, en donde el Señor nos envía, en donde el Señor nos invita a que, y quiero que leamos la primera estrofa y el coro, pero al coro en algunos himnarios les falta una frase. En algunos himnarios, en los más recientes creo que está completo. Vamos a leerlo antes de cantarlo. Vamos a leerlo, la primera estrofa y el coro, mientras escuchamos la música. En el himnario S321, en el voces 291. Vamos a leerlo mientras escuchamos la música para después cantar. ¿Sí? Soy la semilla que ha de crecer. Soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer. Soy espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigas, por el mundo, anunciando el amor, mensajera de la vida, de la paz y el perdón. Y lo que falta en algunos himnarios es esta parte: sed amigos, los testigos de mi resurrección, id llevando mi presencia, y luego el último, con vosotros estoy. Y vamos a leer nuevamente el coro para que tome nota de que es el número 323. Número 323. Y como decimos en algunos himnarios, falta una parte de él. En el himnario metodista es el 323. Y vamos a leer una vez más el coro para que pongamos la parte que hace falta. ¿Sí? Digo, en algunos himnarios, en los más recientes está, pero en algunos himnarios sí falta. Dice, ¿lo leemos? Id, amigas, por el mundo, anunciando el amor, mensajeras de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Esa parte, ¿sí? Agregarla. Escuchemos la música, ya hace tiempo lo cantamos, ¿verdad? Y luego escuchamos la música de la primera estrofa y el coro.
montes se han de ocultar. En nuestras obras se busca el bien, el mundo al Padre verá. Y amigas por el mundo, anunciando el amor, mensajeras de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Pensemos que el Señor Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros estas palabras. Somos semilla, somos estrella, somos levadura, somos el grano de sal, somos la mañana, somos testigos de la resurrección, somos una llama que ha de encender. Resplandores de fe y caridad sois los pastores que han de llevar al mundo por sendas de paz. El Señor se fue, el Señor dejó a sus discípulos y ahora nosotros, sus discípulos, debemos cumplir con esta invitación, con este mandato: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es que el Señor nos encomienda, como nos encomendó al ángel, llevar las noticias a los demás. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú vives. Te damos gracias porque tú confiaste tus palabras, tu evangelio, tus enseñanzas a tus discípulos. Ellos cumplieron. Y tu palabra ha llegado hasta nosotros, Señor, a través de las generaciones, a través de los misioneros, evangelistas, pastores que han cumplido. Permite que cada uno de nosotros también sigamos cumpliendo fielmente con el mandato que nos das de predicar el Evangelio. Somos tus amigas, Señor. Somos tus amigos que debemos anunciar el amor, que debemos ser tus mensajeros, que debemos proclamar el mensaje de amor y de paz. Y tú nos recuerdas que estarás con nosotros, que tú guiarás nuestros pasos, que tú guiarás nuestros labios y pensamientos para compartir el Evangelio, tu Evangelio, Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, que no seamos oidores solamente, sino también sembradores, Señor, sembradores de amor, sembradores de paz, sembradores de esperanza a este mundo que se encuentra viviendo, Señor, en desesperanza, en inseguridad, en temor. Pero que cada uno de nosotros, de nosotras, Señor, seamos fieles testigos tuyos. Tómanos, Señor, en tus manos. Tu Santo y Divino Espíritu nos llene, nos dé poder y valor para predicar las buenas nuevas de salvación. Que no nos avergoncemos, que podamos decir como tu siervo el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A los creyentes, Señor, aquellos que se han retirado, aquellos que ya no vienen, Señor, y a los que no te conocen, a los que no te han escuchado, Señor, porque tú dijiste primero que atraer a las ovejas perdidas de Israel y después a los demás. Señor, danos esa misión y danos esa visión de ser fieles testigos tuyos, y guíanos. Llévanos de tu mano poderosa, quita de nosotros todo temor y danos valor. Y que digamos: no temo porque el Señor es conmigo. El Señor es mi ayudador, no temeré, porque Él es poderoso, porque va conmigo, no me dejará ni me desamparará. Señor, a ti siga siendo la honra y la gloria. A ti siga siendo, Señor, nuestra adoración, nuestra vida, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.